con nosotros el doctor Johan Acuña, es cirujano dentista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, odontopediatra también por la misma universidad. Ha sido odontólogo asistencial en el Hospital del Niño. Hola, hola. De Juan Pablo, ¿quién me está Si escuchando? quieres, sácalo si Sí, quieres. sí, Yo no ¿me escucho. pueden decir? A ver. Si quieres, sácalo. A ver. Sí se Ahora sí. escucha. ¿Ya está? La cosa con mayúsculas. Gracias, doctora Natalia. Ya se empezó con mayúsculas. Es muy grato para mí estar con ustedes. He podido ver eh, dentro de los que de la especialidad en nuestra preparación, en nuestra formación, pero sin embargo vamos a recordar un poquito, si no es bastante, pero no en sala de operaciones, muchos lo estamos realizando en los consultorios, ¿no? Entonces, este procedimiento ya no es llamado anestesia general, sino sedación profunda. Pero lo que vamos a hablar ahora es básicamente de anestesia general en pacientes menores de 3 años. Vamos a poder esta noche considerar las indicaciones, Joseph. la evaluación que vamos a desarrollar, los exámenes complementarios, la interpretación de estos exámenes complementarios, la planificación a partir de los exámenes complementarios que vayamos a pedir o que vayamos a recibir, los procedimientos frecuentes que estamos aptos a realizar y las consideraciones a desarrollar. Entonces empezamos. Esto es lo que a diario, como odontólogos y como odontopediatras, podemos encontrar en nuestra consulta. Esto no es nada del otro mundo. De repente podamos verlo en zonas eh, de estratos sociales más bajos, pero sin embargo, en nuestra carrera, en nuestra vida como odontólogos, como odontopediatras, vamos a pasar por alguno de estos casos. Entonces, frente a esto debemos saber qué es lo que vamos a hacer, quién es que lo va a desarrollar, para quién está indicado, para quién es. Estos tipos de procedimientos están indicados para los odontólogos que tengan la capacitación suficiente como para saber cuáles son los movimientos que nosotros debemos desarrollar en sala de operaciones, así como el tener un equipo multidisciplinario con el cual contemos para poder desarrollar todas las actividades que necesite el paciente. ¿Para quién está indicado? Pues para pacientes que padecen caries de infancia temprana. Miren ustedes, así nos llegan los pacientes y son este tipo de pacientes menores de 3 años que donde los padres son muy amorosos, donde los padres son muy cariñosos o de repente la mamá en su afán de quizás sopesar o equilibrar el tiempo que no ha estado con su hijo o con su hija, y sin embargo, mientras llega a casa, mientras el niño se va a dormir, la mamá está con el pecho en la boca del niño y la criatura duerme así toda la noche. Al cabo de unos cuantos meses, pues este es el estado en el que nosotros vamos a encontrar esta boca. Miren ustedes, 2 años y la criatura llega así, con un absceso a nivel de la pieza 5.1, ¿no? Destrucción coronaria amplia, lesión cavitada amplia, en los 4 anteros superiores. Y todavía muchos papás dicen, pero doctor, mi hijo no come dulces. Y sin embargo no entienden que las caries no es el resultado de comer dulces. Básicamente, este tipo de lesiones es el resultado de la no higiene después de haber consumido algún alimento, ya sea dulce, ya sea harinas, ya sea alimentos procesados, ¿no? Entonces, ¿para quién más está indicado este tipo de procedimientos? Para pacientes, pues, que tienen muy poca capacidad para cooperar a los tratamientos
procedimientos invasivos que requieren. En este caso, por ejemplo, esta nena necesita hacer un par de tratamientos, si no son cuatro, en las cuatro molares inferiores, y ya estoy viendo que probablemente también sean los cuatro anterosuperiores, y si así están estos 8 dientes, probablemente también estén de la misma forma las cuatro molares superiores. Entonces ahí nada más, miren ustedes, cómo explicarle a una criatura de 2 años, de 3 años, decirle que tiene que cooperar, que voy a tener la necesidad de aplicarle anestesia, y el aplicarle la anestesia es por su propio bien, y que tiene que tener la boca abierta, o que debe tener la boca abierta durante 20, 30 minutos, o lo que yo me demore en realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, miren ustedes, está indicado para pacientes con falta de cooperación y o fracaso del manejo conductual convencional. Es poco probable que un paciente de 3 años con este tipo de lesiones colabore a lo que nosotros queremos realizar, ya sea de forma ambulatoria, ya sea quizás como está de moda también el hacer un manejo de conducta eh, utilizando el óxido nitroso, o quizás realizar un manejo de conducta farmacológico con midazolam, sedación consciente, pero sin embargo vamos pensando, tenemos que ir analizando si voy a hacer con óxido nitroso. El óxido nitroso es un ansiolítico y es un anestésico muy bajito, no me va a colaborar para el que yo deba trabajar durante 20, 30 minutos. ¿Por qué? Porque a la primera sensación extraña la criatura va a empezar a desesperarse porque no sabe qué cosa es lo que está experimentando. Luego, pues, yo digo, bueno, ya, no va óxido nitroso. Entonces pasamos al siguiente nivel. Trabajaremos bajo sedación consciente, trabajaremos con midazolam, pero recordar de que para que el medicamento tenga una acción más que efectiva en nuestros pacientes pediátricos, no debemos exceder de los 35 minutos para que la acción de amnesia anterógrada pueda darse. Si pasamos esos 35 minutos, es muy probable que el paciente tenga recuerdos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Eh, que yo debo calcular mis tiempos operatorios. ¿Qué voy a trabajar en 35 minutos? Quizás pueda trabajar por lo que el paciente está viniendo, la afección principal. De repente, digo yo, debemos empezar a trabajar las dos molares inferiores del lado derecho. Si así fuese, estaríamos hablando de seccionar este tipo de tratamientos. Ahí trabajaríamos quizás los dos anteroinferiores. Luego en la siguiente consulta trabajaríamos los dos anteroinferiores del lado izquierdo. Luego los dos anterosuperiores, perdón, las dos molares superiores del lado derecho, luego las dos superiores del lado izquierdo, y por último trabajaríamos los cuatro. Ahí nada más estaríamos hablando de 5 procedimientos de sedación consciente. Si es que la rapidez con la que nosotros trabajamos, pues nos lo permite en 30, 35 minutos. De no ser ese el caso, tendríamos que considerar otro tipo de procedimientos. Quizás una sedación profunda, quizás una anestesia general, ¿no? Este tipo de pacientes donde ya ha fracasado el tratamiento conductual, o de repente ya ha sido expuesto a otro tipo de colegas que de repente, digo yo, han tenido muy poca paciencia, o son eh, de la escuela antigua donde pues entraba solo el niño y la indicación del odontólogo era la única que valía en el consultorio, y fracasa rotundamente el manejo de conducta no farmacológico. También está indicado para pacientes con necesidades de múltiples procedimientos. Miren ustedes,
este fue un paciente que nos llegó cuando estaba yo todavía realizando eh, un diplomado en la ciudad de Cusco. Nos llegó esta criatura, ¿no? Con una fenestración, con remanentes radiculares múltiples, con presencia de abscesos. Entonces, este tipo de procedimientos simplemente está indicado para anestesia general. Miren ustedes, cómo poderle devolver mientras el paciente se está moviendo, cómo devolverle la funcionalidad a estas piezas o de repente cómo realizar las extracciones sin que la criatura se esté moviendo, se esté desesperando o que quizás la madre o el padre o el cuidador esté preocupado porque al ser de repente, si yo considero unas extracciones seriadas, Oh, sería un procedimiento muy cruento, ayuda, muy ¿ya? cruento. Entonces, este tipo de procedimientos también es recomendado realizarlo bajo anestesia general. Luego, pues, otra indicación para este tipo de tratamientos en sala de operaciones es los traumatismos dentoalveolares complejos, aquellos donde ya abarca no solamente las piezas dentales, sino estamos hablando de los tejidos de soporte de las piezas dentales. Entonces, donde es necesario realizar una limpieza quirúrgica, donde es necesario realizar una exploración para eliminar secuestros óseos. En estos casos es recomendado realizar este tipo de procedimientos. Miren ustedes, hay exposición ósea, ya se le ha hecho puntos de sutura por las lesiones con las que ha llegado, ya lo hizo cirugía plástica, pero la parte odontológica pues nos corresponde a nosotros y debemos ser lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca, para que podamos seguir manteniendo ese estatus frente a nuestros pacientes, que somos odontólogos pediatras, que somos especialistas y que sabemos en qué momento y con cuál tipo de opción voy a resolver el problema de mis pacientes. ¿Para quién más está indicado? Para pacientes con condición médica compleja o también pacientes con habilidades especiales, ¿no? Hay muchos pacientes y me quedo maravillado cuando en su momento he visto trabajar a Natalia con pacientes TEA y es mucho lo que se puede trabajar con estos niños, pero también debemos entender que esto nos lleva algo de tiempo y quizás llegue a nuestra consulta pacientes que no tienen ese tiempo, que quizás no dispongan de 2, 3 citas para yo poder iniciar nuestros procedimientos. Entonces, en virtud de la necesidad de solución que necesita ese paciente, es que yo debo estar en capacidad de dar la recomendación de realizar este tipo de procedimientos en sala de operaciones. Contraindicaciones relativas. ¿Habrá alguna contraindicación relativa para este tipo de procedimientos? Creo que como Pepe el Grillo solamente se va a escuchar el cri-cri. No hay ninguna contraindicación relativa. Las únicas contraindicaciones que existen son contraindicaciones absolutas. ¿Por qué? Porque estamos entrando con una vida a sala de operaciones y lo mínimo que espera el padre es que de la misma forma, o sea, estamos hablando del paciente con vida, salga el niño. Y como nosotros al finalizar este tipo de procedimientos colocamos en la historia eh, cómo es que sale el paciente, colocamos mejorado, esa es la condición que espera el padre de su hijo
al salir del procedimiento en sala de operaciones. ¿Cuáles son estas contraindicaciones absolutas? Infecciones respiratorias agudas, fiebre o enfermedad sistémica crónica, falta de evaluación médica o anestesiológica o anestésica, descompensación de enfermedades crónicas, ya que cada una de estas razones va a impedir o me va a indicar que no es válido, que no es válido que estemos iniciando un procedimiento en sala de operaciones, que una de estas cuatro indicaciones me está diciendo, alto, detente, no lo hagas porque vas a fracasar, detente porque estás poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces vamos a empezar con la evaluación preoperatoria y aquí quiero empezar un poquito a desarrollar lo que a los chicos de la especialidad les venimos enseñando, que es el desarrollo de una correcta historia clínica. Cuando hablo de una correcta historia clínica no quiere decir de que sea como yo les estoy planteando, sino les estoy dando una sugerencia. La historia clínica es una valoración del estado médico, la cual va a Ya ser para, gracias. relatada por el paciente y esta puede ser desarrollada de forma escrita también, donde me va a indicar las patologías, donde me va a indicar los antecedentes familiares y donde me va a indicar cuáles son quizás los episodios médicos por los que ha pasado el paciente de forma cronológica, lo que me va a ayudar a que yo pueda saber qué es lo que, lo que estoy teniendo delante mío, en qué debo, hacia dónde debo apuntar, hacia qué debo dirigirme, qué reparos debo tener, qué consideraciones voy a ver, qué exámenes de laboratorio voy a pedir. Esta historia clínica puede ser una gran historia o simplemente un total fracaso, ¿no? Y pude encontrar este concepto de historia clínica que es más, para mi gusto, es más pegado a la realidad. Es un documento médico legal en el cual se va a recopilar la información del paciente en forma ordenada y sistemática para poder llegar a un diagnóstico y plan de tratamiento adecuado. Eso es la historia clínica. Partes de una historia clínica tenemos la anamnesis, eh, el examen clínico, diagnóstico presuntivo, exámenes complementarios, diagnóstico definitivo, plan de tratamiento y evolución. Dentro de lo que es la anamnesis, vamos a desarrollar toda la parte de información de nuestros pacientes, eh, el tipo de producto de sus padres, vamos a desarrollar un interrogatorio exhaustivo para encontrar quizás los antecedentes que me puedan determinar un causal para yo decir, ah, mira, el papá tuvo este antecedente, fue alérgico a este medicamento, la mamá vino con antecedentes diabéticos, eh, el tío vino con antecedentes cardiopáticos, de parte del papá de repente tuvo algún problema hematológico, entonces es ahí donde yo voy a poder develar la información. Cómo fue dentro de los antecedentes, también voy a desarrollar cómo fue el embarazo, cómo es que se ha dado el desarrollo neurológico. Entonces, esto es la anamnesis. Luego viene el examen clínico, donde yo voy a empezar a
recopilar las constantes vitales, la presión arterial, ritmo, frecuencia cardíaca, talla, peso, temperatura, frecuencia respiratoria, ¿no? Aquí yo voy a observar desde afuera, voy a hacer un examen ectoscópico de la condición en la que está llegando mi paciente. Perdón. Voy a desarrollar un examen psíquico elemental donde voy a colocar el tipo de conducta del paciente. Hay un rubro ahí que dice ampliación, donde yo voy a considerar si de repente el paciente, donde voy a colocar si el paciente ya fue manejado de forma farmacológica o no farmacológica, qué tipo de manejo de conducta ha recibido en otros consultorios. Luego tengo el examen clínico regional, luego el extraoral, el intraoral, el tipo de oclusión, ¿no? Y por último voy a desarrollar el odontograma. A partir de esto es que yo voy a, permítanme avanzar un poquito, examen clínico, los antecedentes, lo que les comentaba, los prenatales, cómo fue la gestación, los natales, cómo fue el peso al nacer, fue de llanto inmediato, cómo fue el tipo de parto, si después de nacido tuvo hasta los cuantos meses lactó, a partir de qué mes dejó de lactar, a partir de qué mes se inició su alimentación, a partir de qué mes inició o dio sus primeros pasos, ¿no? Su desarrollo psicomotor. Dentro de los antecedentes vamos a desarrollar, pues, ya lo que les comenté. Aquí estamos avanzando un poquito. Diagnóstico presuntivo. ¿Qué es el diagnóstico presuntivo? El diagnóstico presuntivo no es más que la sumatoria de los puntos uno y 2. ¿Cuáles son? La anamnesis, que es el interrogatorio, y el examen clínico, que es la evaluación ectoscópica, desde afuera que nosotros vamos a hacer del paciente. Entonces, a partir de este diagnóstico presuntivo de cada una de las piezas, yo voy a iniciar mis exámenes auxiliares para confirmar o descartar lo que yo estoy considerando, lo que yo estoy presumiendo. ¿Y qué cosa entra ahí como examen auxiliar? Está básicamente los exámenes radiográficos. En el caso de nuestros pacientes pediátricos, debe ser el examen radiográfico. En la actualidad, antes pues decíamos, no puedes exponer a un paciente tan pequeñito a radiación, y que es válido, pero en la actualidad pues ya contamos con múltiples ayudas diagnósticas, dentro de los cuales pues tenemos el RBG, donde ya se ha disminuido enormemente la radiación y podemos obtener muy buenas imágenes dependiendo del tamaño, ¿no? Del tamaño eh, de nuestra placa radiográfica. A veces, y en el hospital nos ha pasado, eh, que no contamos con las radiografías periapicales y tratamos de tomar con radiografías periapicales de adultos. Craso error. Paciente termina deseando no haber entrado nunca al consultorio dental. Por más que le decimos vamos a tomarte una radiografía, vamos a tomarle una foto a tu diente, el paciente deja de colaborar al segundo que siente que algo extraño está entrando en su boca. Y más aún, que es mucho más grande que su pequeña boquita. Entonces, miren, son pequeñas cosas, pequeños detalles que nosotros debemos considerar, ¿no? El sensor debe ser lo suficientemente pequeño como para poder trabajar. A veces decimos, no, pero voy a trabajar con el sensor 2.0 o
si compro el pediátrico, el 1.5, de repente pueda trabajar con ambos pacientes. Es muy probable que sí se pueda, pero también debemos considerar de que hay pacientes mucho más pequeñitos, donde el 1.5 es muy grande para ellos. Entonces ya deja de ser una atención agradable y pasa a ser algo que va a producirles disconfort en su atención. ¿Qué más tenemos? Luego de esos exámenes complementarios, vamos a llegar al punto 5, que es el diagnóstico definitivo, que así como el diagnóstico presuntivo era la sumatoria de los puntos 1 y 2 de la anamnesis y del examen clínico, el diagnóstico definitivo es la sumatoria de estas cuatro partes de mi historia clínica: anamnesis, examen clínico, diagnóstico presuntivo y exámenes complementarios. Todo esto me va a permitir desarrollar a mí un diagnóstico definitivo de la salud general y de la salud estomatológica. Y a partir de aquí ya yo voy a poder plantear mi plan de tratamiento. Ya sabiendo qué diagnóstico es cuando yo voy a plantear, bueno, esto es una pulpitis. A partir del que yo sé que es pulpitis, debo considerar un recubrimiento pulpar directo o un recubrimiento pulpar indirecto, o quizás un tratamiento pulpar parcial o un tratamiento pulpar total, o quizás una o considerar una extracción, ¿no? Miren ustedes, todo lo que yo debo considerar pieza por pieza. Son 20 piezas de las cuales yo debo dar un diagnóstico y un tratamiento para cada una de ellas. Entonces, en este plan de tratamiento voy a considerar la fase educativa, la fase preventiva, la fase curativa, la rehabilitadora y la fase de mantenimiento. Si nosotros no consideramos estas 5 fases, simplemente nuestro tratamiento va a fracasar. Hay muchos pacientes que consideran que porque ya ha sido realizado el procedimiento, ya van a dejar de asistir al consultorio. Y nosotros no le ponemos mayor énfasis a que deben regresar cada cierto tiempo para la fase de mantenimiento. En lo personal, yo coloco en la historia, yo coloco en la historia después de que se le ha realizado el tratamiento o los procedimientos a los pacientes, coloco que y hago que firmen los padres después de que he colocado que debe venir a 4 citas. La primera cita debe desarrollarse al mes, la segunda cita a los 2 meses, la tercera cita a los 3 meses y la cuarta cita a los 6 meses, que sumado me da un año de donde voy a realizar 4 citas de control y de mantenimiento. Y a cada uno de los padres en la consulta privada les comento que en esas 4 citas, yo voy a evaluar la condición de las restauraciones de los tratamientos que se le han realizado y si hubiese algún desperfecto, que los hay, inmediatamente se procede a reparar sin que tengan un costo adicional, pero siempre y cuando el paciente vaya a los controles. Y eso sí, señor, de una vez programamos sus 4 visitas, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y a los 6 meses. Aquí están las fechas, bien organizado. Por favor, usted viene. Señor, si usted, llegado el día de su cita, no asiste y después de una semana me llama, doctor, me olvidé, disculpe usted, pero su cita era la semana pasada. Ahora esa cita tiene un costo adicional. Y si hubiese
algún desperfecto, si hubiese alguna recidiva, simplemente ya va por cuenta del paciente. Es la única forma en la que el paciente tiende a educarse. El paciente tiende a educarse porque le está costando, ¿no? Porque lo que yo siempre les digo, esto no es un gasto, porque el papá me dice, yo no tenía previsto este gasto. No, es que no se trata de un gasto, esto es una inversión. Usted está invirtiendo en la salud de su hijo, usted está invirtiendo en el futuro de su hijo. Yo no creo que usted quiera que cuando su hijo tenga 13, 14 años y quiera su foto de promoción de primaria, no tenga forma de sonreír porque pues sus dientes de repente ya ha perdido alguna molar, de repente ya el incisivo central ya no es su incisivo central, sino es una corona. Miren ustedes, entonces tenemos que procurar que nuestro paciente entienda que cada una de estas fases, educativa, preventiva, curativa, rehabilitadora, de mantenimiento, que incluye técnica de cepillado, técnicas, mejora de técnicas alimenticias, de técnicas de cepillado, ¿no? Miren ustedes todo lo que conlleva el tratar a un paciente pediátrico. Entonces, eh, resumiendo, ¿para quién está indicado? Para pacientes pequeños, para pacientes con habilidades especiales, para pacientes donde ya ha fracasado las opciones no farmacológicas, para pacientes donde ya nuestro antecesor pues eh, ha cometido algún error y llega con nosotros nuestro paciente pues que no está dispuesto a colaborar. Para pacientes que tienen algún tipo de alteración o para pacientes que ya la cantidad de lesiones pues no nos va a permitir desarrollarlo de forma ambulatoria. Entonces, para estos tipos de pacientes está indicado los tratamientos en sala de operaciones. Doctor, ¿y cómo es que debo desarrollar? Porque usted habló de algunos exámenes que se iban a pedir o que se deben pedir. Sí, pues, efectivamente. Una vez que ya tengo mi plan de tratamiento, que ya sé los diagnósticos de las 20 piezas dentales, yo debo considerar cómo abordar al paciente y explicarle de una forma sencilla lo que quiero desarrollar en él. Entonces, en una de las siguientes citas, des- después de haber tenido o de haber sacado sus diagnósticos pieza por pieza, voy a pedirle al paciente que vaya a la consulta. En esa cita voy a explicarle lo que voy a hacer y le voy a entregar una lista de análisis de laboratorio. ¿Qué examen de laboratorio voy a pedir? Voy a pedir hemograma completo, tiempo de coagulación y sangría, examen de orina completa, test de VIH, PPD o radiografía de tórax frontal. En mi época de residente y luego de asistente en el Hospital del Niño pedíamos el PPD, ¿no? En la actualidad ya no se está pidiendo en muchos centros quirúrgicos este tipo de pruebas, más bien se está pidiendo la radiografía de tórax frontal. Luego, pues también el antígeno de superficie, hepatitis B, el anticore de hepatitis B. Una vez que el paciente ya tiene los resultados de estos exámenes de laboratorio y regresa con nosotros, es ahí donde nosotros vamos a interpretar los resultados con los que está viniendo el paciente. Para a partir de eso, yo realizar mis interconsultas tanto a pediatría como anestesiología. Y si fuese necesario, de repente pedir una interconsulta a neumología, de repente es un paciente con
PCI, donde debo pedir una interconsulta a neurología, o tiene algún problema hematológico, y qué sé yo, ¿no? Entonces, miren ustedes, las interconsultas que se vayan a pedir al paciente va a depender de los resultados que yo pueda obtener de los exámenes de laboratorio. Doctor, ¿y cómo voy a saber? Aquí la interpretación del hemograma. Y quiero poner énfasis aquí, es, y un agradecimiento a mis residentes de segundo año de San Marcos, que me permitieron y que me ayudaron a hacer un extracto del hemograma que nosotros venimos desarrollando día a día. ¿Con qué vamos a empezar? Los leucocitos, también llamados o denominados los glóbulos blancos, eh, que son producidos en la médula ósea principalmente, ¿no? Y estas células son las responsables de los mecanismos de defensa del organismo. Tenemos dos tipos de leucocitos, los agranulocitos, aquellos que no tienen gránulos, que no tienen, eh, para poder identificarlos o para poder visualizarlo mentalmente, son aquellos que no tienen, por decirlo, chinchoncitos dentro de su conformación. Los agranulocitos y los granulocitos, aquellos que sí tienen, ¿no? Dentro de los agranulocitos tenemos los linfocitos, los monocitos, los granulocitos tenemos eosinófilos, basófilos, neutrófilos. ¿Y por qué medir los leucocitos? Pues nos van a permitir diagnosticar infecciones, identificar enfermedades hematológicas, evaluar la respuesta del sistema inmunitario, detectar inflamaciones. Para eso es importante medir los leucocitos. ¿Y cuándo es que voy a encontrar que los leucocitos están alterados? Cuando hay una leucocitosis o un recuento elevado, es porque va a haber infecciones agudas. Vamos a estar frente a un paciente eh, que se encuentra estresado, aquel paciente que va a presentar una reacción medicamentosa eh, al momento de realizado el examen, aquel paciente que está cursando un trastorno hematológico o quizás días previos ha recibido u- alguna de sus vacunas. Quizás no hemos considerado que 2 días antes de que le saquen esos exámenes de laboratorio, le pusieron su vacuna. Entonces, este tipo de causas nos van a dar valores anormales al momento de tomarle su muestra. Esto es cuando el recuento es elevado de leucocitos. Y cuando el recuento es bajo, estamos hablando de infecciones virales. Estamos hablando de una neutropenia. eh, Van a estar en una proporción de 50-70%, nos dice que es la primera línea frente a infecciones bacterianas. Los neutrófilos son aquellas que se van a comer las bacterias. Luego, en orden de porcentaje, tenemos los eosinófilos, que van a presentarse aumentado cuando estemos frente a una infección parasitaria. Estamos frente a una reacción alérgica. Lo normal es que vaya de 1 a 4%. Luego pues tenemos los basófilos, que va de 0,5 a 1%. Pero cuando vamos a encontrar 3, 4, 5, 6, 7, 10%, estamos frente a procesos
alérgicos, a procesos inflamatorios. Estamos frente a procesos a procesos de cicatrización de heridas. Entonces, frente a estas causales, los basófilos se van a ver aumentados. Luego, pues tenemos, si aquí teníamos los granulocitos, aquí tenemos los agranulocitos. Dentro de los agranulocitos tenemos los linfocitos y los monocitos. En esta serie roja vamos a tener que los linfocitos van de 20 a 40%. Aquí están las células B, las células T, las células NK, que son las mediadoras de la inmunidad. Son aquellas células que van a estar presentes en procesos antivirales y en respuestas adaptativas del ser humano. Entonces, eso quiere decir que los responsables frente a un virus son los linfocitos. Y si yo los encuentro aumentados, quiere decir que hay probablemente una infección viral. Luego pues tenemos los monocitos que va de 2 a 8%. Son aquellos que se van a transformar en macrófagos en los diferentes tejidos, ¿no? Y van a comerse a las bacterias que puedan estar presentes. Miren ustedes. La interpretación de esto, la interpretación de esto es, los neutrófilos, cuando están elevados, va a ser por infecciones bacterianas agudas. Estamos hablando de neumonías, sepsis, meningitis, inflamaciones agudas, apendicitis, abscesos, estrés, uso de corticoides, quemaduras, cirugías y leucemia mieloide. Entonces, miren ustedes, este conjunto de causales puede darme a las claras una interpretación si es que yo veo que hay una neutrofilia. Y cuando hay una neutropenia, puede deberse a infecciones virales, de repente está agripado, de repente padece de VIH, de repente padece de hepatitis, una infección bacteriana, de repente está cursando una sepsis, el consumo de fármacos, está recibiendo quimioterapia, antibióticos, anticonvulsivantes, aplasia medular, anemia plástica. Miren ustedes, entonces ya más o menos voy sabiendo interpretar si es que encuentro una cantidad elevada de neutrófilos o una cantidad baja de neutrófilos. Luego los linfocitos, tenerlos presentes en infecciones virales, en leucemias, frente a leucemias, tuberculosis, sarcoidosis, y disminuidos cuando vamos a estar en presencia de inmunodeficiencias primarias, por ejemplo, el VIH. También puede estar disminuido por el consumo de corticoides o quizás el paciente está recibiendo quimioterapia o radioterapia. O también porque está cursando una sepsis grave o quizás algún problema como linfomas. Esto ya es repetitivo, los monocitos igual, los basófilos igual, los eosinófilos, eh, tanto si se encuentran elevados o disminuidos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hemos visto la serie roja y luego, ¿qué es lo que continúa? Pues continúa la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Nos dice que la hemoglobina es una proteína rica en hierro, la que es responsable del transporte del oxígeno a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Entonces, eh, el análisis de la hemoglobina nos mide los niveles que vamos a detectar en sangre. ¿Y por qué es importante
el saber la cantidad de la hemoglobina en nuestros pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque esto nos puede marcar, si es que no lo hemos considerado, si es que quizás no, no hemos sido un poquito acuciosos, algún tipo de anemia, dentro de las cuales tenemos la anemia ferropénica, que es la disminución del hierro y por lo tanto no se produce la hemoglobina para transportar el oxígeno. Luego pues tenemos la anemia por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, o también llamada anemia megaloblástica, donde los glóbulos rojos pues son grandes e inmaduros, grandes e inmaduros. Y al ser grandes e inmaduros, simplemente van a mostrar un defecto al momento de la síntesis de su ADN. Entonces, no son viables, no son viables la captación de la vitamina B12 o el ácido fólico. Entonces, este tipo de anemia megaloblástica también se va a deber a la deficiencia de la vitamina B12 o ácido fólico. El tercer tipo de anemia más común en pacientes pediátricos es la anemia hemolítica hereditaria. Este tipo de anemia es cuando los glóbulos rojos van a empezar a destruirse prematuramente, ¿no? Por defectos eh, de, por defectos de su formación. Entonces, luego pues tenemos la anemia aplásica, que es básicamente por fallo medular, ¿no? Entonces, estos cinco tipos de procesos o de anemias son las que nosotros vamos a encontrar más comunes en nuestros pacientes. Y a partir de Yo estos sé, exámenes de laboratorio es donde yo voy a empezar a diagnosticar. ¿Y por qué digo yo es importante el tipo de anemia? Recordar de que cuando nosotros vamos a realizar un procedimiento en sala de operaciones, lo que vamos a procurar es de que el paciente esté completamente dormido. Y al estar dormido, sus funciones vitales van a necesitar eh, un soporte ventilatorio o una ayuda, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ayudarle a que el oxígeno llegue al cerebro si no hay la cantidad suficiente de hierro? Si no hay hierro, no hay transporte de oxígeno. Y si no hay transporte de oxígeno, la cantidad de oxígeno que pueda llegar al cerebro o a los diferentes órganos va a ser insuficiente. ¿Para qué más me sirve este examen de laboratorio? Me sirve para yo saber si voy a realizar de repente un procedimiento de extracción o de repente voy a tener que utilizar algún, alguna sustancia eh, hematológica, o de repente voy a necesitar para ayudar al proceso de cicatrización de repente una bolsa o una unidad de sangre, o de repente una unidad de plaquetas, ¿no? Lo que de acuerdo a la interpretación o a la ausencia que yo pueda encontrar en los exámenes de laboratorio es que voy a pedir todas estas ayudas. Enfermedades asociadas a la hemoglobina baja, tenemos pues las deficiencias nutricionales dadas por una dieta pobre, enfermedades asociadas a enfermedades digestivas, a tuberculosis, a enfermedades autoinmunes, VIH, a artritis idiopática juvenil, ¿no? Tenemos ahí enfermedad inflamatoria crónica, eh, las talasemias o enfermedades hematológicas, leucemias, anemia de Fanconi, deficiencia de eritropoyetina, ¿no?
son enfermedades asociadas a hemoglobina baja. ¿Por qué? Porque no se está permitiendo o no se está dando la reposición o simplemente la síntesis y la presencia de la hemoglobina en la cantidad que debería tener un niño de acuerdo a su edad. Doctor, ¿y cuál es eso? Esos valores. Miren, en el recién nacido tenemos que los valores normales son de 14 a 24 gramos por decilitro. De 1 a 3 días de nacido, de 14 a 22. Miren ustedes, ya va bajando un poquito. A una semana tenemos de 13 a 20. De 2 a 3 meses tenemos de 10 a 12. De 3 a 6 meses tenemos de 11 a 13. De 6 a 2 años tenemos de 10,5 a 13,5. De 2 a 6 años tenemos de 11,5 a 13,5. De 12 a 18 en los varones tenemos de 13 a 16 y en niñas de 12 a 16. Doctor, ¿y si mi paciente tuviese más de 16? También eso constituye un problema. ¿Por qué? Porque la sangre se vuelve mucho más espesa y no permite que nosotros podamos desarrollar procedimientos porque puede conllevar a... eh, se me fue el nombre, discúlpeme. Eh, Cuando hay tapones y esos tapones viajan y pueden llegar al cerebro, se me fue el nombre. Eh, Seguro que me voy a acordar, no se preocupen. Enfermedades asociadas a la hemoglobina alta, hemoglobinas mayores de 22 gramos por decilitro, la policitemia neonatal, cardiopatías congénitas cianóticas, aquellas que nos van a dar policitemia compensatoria, ya que al no haber, eh, al no haber una producción adecuada y una destrucción adecuada de hemoglobina, pues se va, a ver, perdón, trombosis. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Rebeca. Trombosis. Algo me decía que tenía que leer los chats. Perdón. También tenemos algo muy importante. En su momento, a mí me llegó un paciente eh, que venía de Huancayo y tenía, su hemoglobina era de 17. Eh, Recordar de que los datos que se van brindando deben ser interpretados de forma correcta de acuerdo a la experticia de cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay enfermedades, yo no lo llamaría enfermedad, pero sí diría que es un problema el simple hecho de tener la hemoglobina alta. Y esto puede darse en pacientes que vienen de zonas de altura, ¿no? Eh, ac- eh, Aquí, de repente, en el lugar de origen, que puede ser Huancayo, Cusco, Puno, tenían una hemoglobina de 13, vienen aquí a Lima, se saca una prueba hematológica y nos da que tiene 18 gramos por decilitros. Pero sin embargo, en nuestra evaluación, en nuestra anamnesis, nosotros debemos realizar una exhaustiva, eh, un exhaustivo interrogatorio para saber el lugar de origen del paciente y no caer en estos errores. También se puede dar que la hemoglobina va a estar muy alta cuando el paciente va a cursar una deshidratación.
un proceso de deshidratación, ¿no? O también porque vamos a estar frente a tumores. Esto es lo que me interesa. Los niveles normales de hemoglobina en pacientes de 6 meses a 4 años, acá tenemos 11 gramos por decilitro o más. En niños de 5 años a 11 años, 11,5 a más. En pacientes niños de 12 a 14 años, de 12 gramos por decilitro a más. Estos son los niveles normales de hemoglobina. A partir de estos niveles normales es que yo voy a ver y voy a interpretar. Si viene un paciente de 3 años que presenta 9 de hemoglobina, 9 gramos por decilitro de hemoglobina, pues debo considerar de que está cursando Ujú. una anemia leve. Y por lo tanto, yo debo recomendar, antes de aventurarme a realizar un procedimiento en sala de operaciones, debo simplemente pedirle que lo sobrealimente para compensar lo que falta, ¿no? Y poder llevarlo a valores normales, a valores normales. Luego, pues, si fuese un paciente de 6 años, debería tener pues 11 gramos por decilitro, pero si yo lo encuentro que tiene 10, es una anemia leve, leve. Entonces, a partir de esto voy a también considerar algunas ayudas alimenticias para este tipo de pacientes. Luego, pues cuando ya es menor de 8, en niños de 5 años estaríamos hablando de una anemia moderada. Y en pacientes de 3 años, menores de 7, estamos hablando de anemias moderadas. Recordar de que esta interpretación de los valores va a depender de lo que nosotros sepamos, de lo que nosotros sepamos. Si nosotros de repente pedimos nuestro examen de laboratorio, lo vemos, ah, ya, todo está bien, y no reparamos en los niveles de hemoglobina, simplemente podríamos estar frente a una cardiopatía cianótica. Y sin embargo, nosotros ni cuenta ni enterados de que nuestro paciente tenía de repente una tetralogía de Fallot. De repente no era tan azulito como lo imaginábamos o no tenía las características de los deditos de palillo de tambor. Pero sin embargo, si nosotros aprendemos los valores correctos o los valores adecuados de nuestros exámenes de laboratorio, vamos a poder leer sin ningún problema todos estos resultados y vamos a partir de ahí, empezar a dirigir nuestro plan de tratamiento. Sí. Luego, pues tenemos las plaquetas, que son fragmentos celulares derivados de los megacariocitos que van a participar en la hemostasia primaria. Los valores normales en niños va de 150.000 a 450.000. Los neonatos puede ser más amplio, ya no de 150.000, sino de 100.000 a 450.000, ¿no? Un poquito más bajo. Cuando hay una trombocitopenia, puede deberse, o plaquetas bajas, puede deberse a que estamos frente a un PTI, púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? O inmune. Esto es un problema hematológico, lo que les venía comentando. Estamos frente a leucemias, a anemia plástica, infecciones virales, de repente crecimiento exagerado del hígado, efectos de quimioterapia, fármacos. Miren ustedes, lo que les digo es aprender un poquito. Yo lo que lo primero que yo me aprendí aquí fue cuál es el valor menor.
el valor menor era 150.000. Cuando está por debajo de 150.000, sea paciente pediátrico, sea paciente adulto, no lo toco. No lo toco porque, sin embargo, puede llevarme a una condición que, si yo hubiese sabido los valores, hubiese sabido que iba a suceder, ¿no? ¿Cuál es? Que pueda haber un sangrado exagerado o un súper sangrado, un sangrado que no corresponde al procedimiento que yo voy a realizar. Y esto puede deberse a que estoy frente al debut de un problema hematológico de mi paciente. Entonces, si algo tengo que recordar es, ya, lo escuché al doctor Acuña que dijo, eh, la cantidad de plaquetas deben ser menos de 150.000. Este paciente tiene 200.000. Perfecto, está bien, realizo. Pero si no me doy cuenta, si no considero la información y el paciente está en 100.000 y es un niño de 3 años, simplemente estoy frente a un problema mayor, a un problema que probablemente esté debutando con un problema hematológico mi paciente. Y así como hay problemas cuando las plaquetas están bajitas, también hay problemas cuando las plaquetas están en demasía, que son más de 450.000. ¿Qué estaría yo considerando para esas cantidades? Debería estar considerando una trombocitosis reactiva que se va a dar frente a infecciones, frente a inflamaciones, frente a anemia ferropénica. También podría ser post-esplecnotomía, una resección, frente a una enfermedad inflamatoria crónica, frente a un síndrome mieloproliferativo, ¿no? Entonces, miren ustedes. Y en resumen de la trombocitopenia y la trombocitosis es que si yo estoy frente a trombocitopenia, voy a estar frente a un riesgo de hemorragia. Y si estoy frente a una trombocitosis, voy a estar con un riesgo de trombosis. Trombosis. Entonces, si tengo que resumir, es 150.000, menos de 150.000, problema de hemorragia. Más de 450.000, estoy frente a una trombosis. Eh, Aquí algunos parámetros de toda la serie roja, la serie blanca, de la hemoglobina que hemos venido desarrollando, ¿no? Cuáles son las características y las funciones principales de cada una de ellas. Y luego, pues, de los exámenes auxiliares o del hemograma completo que yo vaya a pedir, también está el test anticore de hepatitis B. ¿Para qué me sirve o por qué lo pido yo? Básicamente es para evidenciar la presencia de la infección pasada y si se encuentra vacunado frente a la hepatitis B. Y luego, pues, el test antígeno de superficie es para evidenciar la presencia de una infección activa. Entonces, si el anticore de hepatitis B está elevado o sale positivo, simplemente voy a estar frente a una infección pasada. Y si encuentro positivo el antígeno de superficie, quiere decir que hay una infección activa, activa. Luego, pues también tenemos el TGP, el TGO. El TGP, pues, es liberado en la sangre cuando estamos frente a cualquiera de los tejidos con algún tipo de problema. Por lo tanto, no es un indicador específico de daño en el hígado. Cuando hay, perdón,
Cuando hay algún problema en alguno de los tejidos, vamos a tener la presencia del TGP. Y el TGO es liberado en la circulación como resultado de daño hepático. Entonces, eh, si yo encuentro el TGP positivo y el TGO negativo, quiere decir que el daño o la inflamación se encuentra en algún órgano, en algún tejido. Pero si encuentro TGP, TGO, ambos, quiere decir que estoy frente a un daño, a un daño hepático. Estoy frente a un daño hepático. La orina completa, que también lo pedimos, una serie de exámenes efectuados, que constituye uno de los métodos más comunes de diagnóstico, de acuerdo a los cambios de color, que me van a marcar si hay algún tipo de infección, presencia de cuerpos cetónicos, presencia de sangre en la orina, entre otros, ¿no? Y lo que les decía, antes pedíamos el PPD. ¿Qué es el PPD? Es el derivado proteico purificado, también denominado, me parece que es la prueba de Mantux, creo, Mantux, también llamado una prueba de tuberculina, donde nos dice que una pequeña reacción de 5 milímetros se considera positivo en personas que tienen VIH, han recibido un trasplante de órganos, tienen un sistema inmunitario debilitado o están tomando terapia de esteroides, aproximadamente 15 miligramos de prednisona por día durante un mes. Han estado en contacto con una persona que tiene tuberculosis activa. Entonces, PPD de 5 milímetros, tiene VIH, puede tener VIH, recién ha sido trasplantado algún órgano, eh, está tomando corticoides o esteroides durante mucho tiempo, por algún proceso inflamatorio crónico, o ha tenido algún contacto con pacientes con tuberculosis activa. Las reacciones más grandes a 10 milímetros las vamos a encontrar en nosotros, trabajadores de salud, niños menores de 4 años, bebés o niños o adolescentes que están expuestos a adultos de alto riesgo, ya hemos visto VIH, TBC, ¿no? De alto riesgo, en personas que no tienen riesgos conocidos para tuberculosis, 15 milímetros o más de hinchazón. Entonces, esta es la famosa prueba de PPD. Y en la actualidad, en muchos centros hospitalarios ya no se está pidiendo el PPD, sino una radiografía de tórax para poder visualizar si es que hubiese algún proceso inflamatorio o de repente algún proceso destructivo a nivel de los pulmones. Una vez que hemos recibido ya los exámenes de laboratorio por parte de nuestro paciente, vamos a entregar las interconsultas de acuerdo a lo que hayamos interpretado. Si yo encontré que quizás mi paciente tiene anemia, entonces, ¿qué es lo que yo voy a pedir? Una interconsulta con hematología, con hematología. Doctor, y de repente puedo encontrar una anemia ferropénica. No hay ningún problema, no hay ningún problema. El hematólogo es el que te va a dar la tranquilidad de que no, en tu procedimiento no se va a dar un problema hemorrágico. Esto ya lo vimos. Y por último, tenemos la evolución. La evolución donde nosotros vamos a desarrollar todos los procedimientos que hayamos resuelto o desarrollado en sala de operaciones.
en sala de operaciones y donde nosotros vamos a mostrarle al paciente sus citas de control y cada una con fecha y firma del paciente para poder tener el compromiso del padre o cuidador del niño. La planificación del tratamiento odontológico debe estar marcado por estos 4 puntos. ¿Cuáles son? Resolver toda la patología o resolver cualquier molestia, incomodidad en una sola sesión. Priorizar tratamientos definitivos. Alguna vez en mi fase de alumno, de residente, habíamos hecho, recuerdo muy bien, habíamos hablado sobre los tratamientos pulpares, sobre la pulpotomía, sobre la pulpectomía, sobre las pastas medicadas. Y pues cuando uno lleva esos cursos, pues uno dice, pues caray, puedo resolverlo, ¿no? Puedo ayudar para que el niño no pierda tantos dientes. Y justo entré a sala de operaciones, me acuerdo mucho, eh, con el doctor Eduardo Ramírez en el Hospital del Niño y le digo, doctor, ¿por qué no hacemos un tratamiento con pasta medicada? Me mira y me dice, doctorcito, ¿usted cree que este paciente va a volver a entrar a la sala de operaciones? Si fuese su hijo, ¿usted quisiera que entre nuevamente a sala de operaciones? Y yo le dije, no, una respuesta lógica, ¿no? No, no deseo que vuelva a entrar a sala de operaciones. Y me dice, por favor, realiza tratamientos definitivos. Aquí no estamos para quizás, tal vez, ojalá. No, aquí realizamos tratamientos definitivos porque no necesitamos que nuestro paciente esté ingresando nuevamente a sala de operaciones. Desde ahí no me hago ningún problema. Si tengo que realizar una extracción, pues la hago, porque más penoso sería que yo intente salvar una pieza y fracase en el procedimiento. Luego, pues, evaluar pronóstico de dientes primarios, si va a ser, cuánto tiempo va a estar en boca. Recordar que si a los 3 años mi paciente ya tiene destruida la primera molar decidua, 3 años, eso quiere decir que aproximadamente un año y medio está en boca y está destruido. ¿Se imaginan? eh, en un año y medio está destruido. ¿Se imaginan que siquiera pensásemos que va a llegar a los 10 años? Pues no, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. A menos que antes de entrar a sala de operaciones hayamos visto un cambio en lo que es hábitos de higiene, hábitos alimenticios, donde la mamá ya haya dejado de estar dándole pecho, porque incluso yo he visto pacientes, y esto fue lo terrible, el paciente tenía 4 años, miren ustedes, 4 años, entró para hacerle un tratamiento integral y una frenectomía. Terminé el procedimiento, el niño pasó a recuperación, yo me quedé llenando el libro operatorio y cuando regreso para dar las indicaciones a la mamá que estaba en recuperación con su hijo, lo veo al paciente que estaba bien prendido del pecho de la mamá. Entonces yo la quedo mirando a la señora y de la indignación solo pude quedarme en silencio. Luego con mucho cariño le tuve que explicar a la mamá que esa no era la mejor forma de demostrar amor para con su hijo.
Y la mamá me dice, pero doctor, es que estaba llorando y es la única forma de calmarlo. De aquí en adelante tiene que encontrar otra forma de calmarlo, porque el hecho de que usted le esté dando pecho quiere decir que su hijo se va a dormir nuevamente con la teta en la boca, con la leche entre los dientes. Y eso es alimento para las bacterias. Y todo el tratamiento que hayamos realizado va a ser en vano, va a ser en vano. Y por último, considerar extracciones cuando el pronóstico es desfavorable. Es más sano y seguro realizar una extracción y posterior colocación de una prótesis removible que tener un diente que mes o semana tras semana esté produciendo un absceso o que estemos frente a una fístula semanal. ¿Cómo manejamos esto? Eh, ¿Cómo explicarle a la mamá cuáles deberían ser los cuidados? Es medio complicado, si es que no decimos bastante complicado. Eh, pero recordar de que nosotros como odontólogos debemos estar en la posibilidad o en la capacidad de resolver esto y más, y más. Los procedimientos más frecuentes que vamos a realizar es restauraciones con resinas compuestas, restauraciones con ionómeros, coronas de acero inoxidable, ¿no? Las pulpotomías, pulpectomías, extracciones. Creo que para eso, eh, creo que todos ya somos excelentes, ¿no? Para poder realizar este tipo de procedimientos. Este es un, un turno operatorio que entramos y es un agradecimiento especial a esta casa dental que nos facilita algunos productos que son para pacientes de bajos recursos económicos para poder trabajar. Eh, y pues esto es lo que hacemos a diario en el Hospital Carrión. No solamente hacemos manejo de conducta no farmacológico, hacemos manejo de conducta farmacológico y en los pacientes donde los procedimientos eh, deban realizarse en más de 3 piezas dentales, pues en diferentes arcadas, procedemos a eh, realizarlo en sala de operaciones. La alegría de nuestros pacientes, pues, no tiene precio, pero esta alegría va a depender de lo que nosotros estemos en capacidad de resolver. Tenemos que tener un ojo muy entrenado para poder determinar cuál es la mejor opción de tratamiento. Espero les haya servido, que tengan una linda noche. Doctora Natalia, muchísimas gracias. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Johan, por esta maravillosa exposición. Como dije al inicio, para nosotros los especialistas y para los que hacemos odontopediatría, es importante tener estos parámetros que nos has demostrado hoy para poder definir, ¿no? Para poder definir cuándo un paciente entra a anestesia general. Ahora, hay un par de preguntas, pero yo te quería hacer una pregunta. Yo también hago anestesia general, con algunos pacientes. Como tú sabes, mi especialidad está dentro, la atención a los pacientes neurodivergentes.
¿Qué opinión tienes No, oye, de este boom, ¿no? que ahora existe de la anestesia en los no, no. consultorios? Personalmente, los anestesiólogos que los conoces, con los que alguna vez hemos trabajado en el Hospital del Niño, el doctor Villacorta, el doctor Monbrú, siempre me recomiendan no hacer este procedimiento en el consultorio. Entiendo que ya cada vez hay anestesiólogos que tienen Pero la... más equipos y todo, pero ¿qué es lo que piensas? ¿Qué opinión te merece tú que haces tanta anestesia general en el hospital y en clínica? A ver, eh, No, eso no sé. permítame un ratito, ya está. Yo tengo Eh, acá señalamente mi estudio que se hizo. mm, entender que tenemos 4 niveles de atención dentro de lo que entendemos que es manejo de conducta, hay dos: farmacológico y no farmacológico. Dentro del farmacológico tenemos manejo de la ansiedad o ansiólisis con óxido nitroso. Luego tenemos manejo de conducta, lo que casi la mayoría realizamos, el uso de midazolam, sedación consciente. Luego tenemos el que está de moda ahora, porque está de moda, sedación profunda. eh, y por último, pues tenemos este, la Aún anestesia no. general. Ese vaso es mi vaso. De todo, de estos de aquí, recordar de que Es, la anestesia general, antes yo pensaba que era más riesgoso. Cuando yo llegué la primera vez a la especialidad pensaba de que era un procedimiento mucho, muy riesgoso, pero pues eh, en buena cuenta entendí que es el procedimiento más seguro que pueda haber. ¿Por qué? Porque es un equipo multidisciplinario el que viene desarrollando este tipo de procedimientos. Ahora, si yo me pongo a analizar la sedación profunda con la anestesia general, hay una diferencia abismal. ¿Cuál es esa diferencia? Que para la sedación profunda debo considerar solamente trabajar con pacientes ASA 1. Para sedación profunda son pacientes ASA 1. Y si yo deseo trabajar pacientes ASA 2 o de repente ASA 3, ya debo considerar trabajar, y es la recomendación, trabajarlo en un ambiente hospitalario o cuando menos una clínica que permita tener todos los equipos que Dios quiera, no los lleguemos a necesitar, pero si los necesitásemos, estén al alcance. Les cuento, cuando yo terminé la especialidad, como la gran mayoría salimos pensando que pues nos podemos llevar el mundo por delante, ¿no? Sabemos, tenemos tanta información, sabemos tanto que pues yo digo, pues vamos. Me acuerdo que me contactó un paciente y me dice: doctor, ¿dónde me puede atender? Yo en ese entonces operaba a espalda del Hospital del Niño, pero recuerdo que estaba todos los turnos copados. Y uno de los anestesiólogos me dice: pero al frente del Estela Maris hay otro, me dice. San Pablo, creo que era. San Entonces, Jorge. exacto. Entonces, yo dije, bueno, pues dale, vamos. Llegué y vi una pared de triple A que cerraba, ¿no? Este, y en eso, pues, yo estaba programado, por ponerles un ejemplo, a las 7 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, y no terminaban, y pregunté a los chicos de la clínica y me dicen: sí, doctor, ahorita termina. Y en una de esas, eh, me acuerdo mucho que se abrió la puerta y yo pude ver.
y estaban tratando de reanimar al paciente de forma manual, Eh, lamentablemente el paciente falleció, y eso a mí me sirvió de experiencia de que este tipo de procedimientos deben realizarse en ambientes y lugares que tengan todo el equipamiento para brindar la seguridad, no solamente eh, al paciente, sino a nosotros, porque recordemos de que un error nuestro es fatal. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de nuestra reputación, de nuestro prestigio. Entonces, ahí viene lo que casi al final les leí: tratamientos seguros, tratamientos definitivos. Aquí no aplica el quizás, tal vez, alguna vez, o de repente estemos considerando la Rosa de Guadalupe o cosas parecidas. Aquí no aplica eso. Nosotros como personal de salud, como cirujanos dentistas, con una base científica bien formada, debemos entender que nuestros tratamientos deben ser lo más seguros posible. Entonces, si me preguntan si es bueno o es malo, es bueno desde el punto de vista que puedes resolver problemas en pacientes sanos. Pero si tu paciente ya tiene alguna comorbilidad, ya sea esta quizás medicado o no estando medicado, debe ser tratado en un centro hospitalario o una clínica, pero que tenga todos los implementos para que en el negado caso que suceda, podamos salvarlo o sacarlo o rescatarlo de esa condición. Muchas gracias. Te leo una pregunta del chat. Dice, doctor, buenas noches, una consulta. ¿Qué motor de alto utiliza para los procedimientos en sala? Para hacer cavidades, pulpectomías o restauraciones. El otro día pude ver, porque estamos haciendo un pedido para el hospital, de una marca que empieza con D, sigue con E, continúa con N, y hay unos motores fabulosos, que incluso vienen con su recipiente de agua, porque lo que nosotros manejamos es nuestra caja de control, a lo antiguo, nuestra caja de control y nuestra comprensora, ¿no? Tenemos uno en cuarto piso en el hospital, que es para pacientes especiales, y otro en cirugía de día, que son para pacientes normales. Entonces, con eso trabajamos nosotros, pero el resto es estar movilizando todo ese equipo de forma muy complicada, ¿no? No quiero decir el nombre del fabricante, pero recién nos va a llegar de aquí a un mes, y vamos a empezar a trabajar con él. Mientras tanto, seguimos trabajando de forma convencional, nuestra caja de control y nuestra La última pregunta. Doctora Acuña, buenas noches. En pacientes odontopediátricos sometidos a anestesia general, ¿cómo priorizar la secuencia de los tratamientos para optimizar el tiempo operatorio sin comprometer la estabilidad del paciente, teniendo en cuenta que casi el 90% de las piezas están afectadas? Ok. En lo personal, la forma en la que yo me organizo es: primero realizo las extracciones con un fin sencillo. Cuando yo haya terminado todos mis procedimientos y retire el tapón farinceo, no tenga la necesidad de quedarme con mi paciente una media hora, 40 minutos, 20 minutos, controlando el sangrado. Pero recuerden,
cuando vamos a entrar a sala de operaciones ya debemos tener mapeado todo lo que vamos a hacer. Si yo considero trabajar realizando extracciones, debo considerar que debo manejarlo con bloqueos regionales, colocar tanto infiltrativa como troncular, de ser el caso necesario, ¿no? Porque no solamente es cuestión de bloqueo, bloqueo doloroso, manejo del dolor, sino también me va a permitir hacer un control de la hemorragia, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, yo trabajo primero las extracciones, una vez que he controlado el sangrado, porque después de cada extracción yo coloco hemocolágeno, y si la brecha es muy grande, suturo. Simplemente para cuando yo haya terminado mis procedimientos, ya ha dejado de sangrar y el paciente pasa a recuperación sin necesidad de estar realizándole tanto control, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nos hemos extendido un poquito.